pero también quiero que recordemos un poquito en su momento el tema del protocolo, porque vi que algunas carencias. La clase, digamos, de hoy correspondería hablar sobre la forma notarial de extinción de obligaciones. Este es un tema realmente apasionante. Tal vez cerramos la puerta en medio del juego mañana. Y para efectos de profundizar, yo les sugiero que lean todo lo relacionado con el Código Civil con el tema de obligaciones, porque es muy enriquecedor. Digamos, es una lectura muy agradable y es muy aplicable al proceso que estamos viendo, porque esta materia es eminente en la práctica. Y en cualquier momento del quehacer surgen las dudas, las inquietudes, y la respuesta la ponen en la ley. Aunque hay cosas que sí no es tan fácil encontrarlas, pero es a través de la práctica que se va deduciendo la forma de resolverlo. Pero para profundizar en el tema de extinción de obligaciones, hay que leer a fondo. De hecho, que ya estudiar obligaciones. Imagino que profundizar en eso. Si yo les pregunto qué es innovación, por ejemplo, ¿qué me dirían? Innovación. Es el contrato civil que modifica. Pero para confundirlos más, ¿qué es confusión? ¿Dónde se da la confusión? En el marco del derecho de obligaciones. Confusión. Tratemos de no contestar como todo el resto de la dama, ¿verdad? Pero hace muchos años esto se volvió chiste, pero real. Una representante de belleza le preguntaron qué era la confusión. Cuando se da ese dar por hecho otra Sí, la confusión es muy sencilla. Se puede dar en cualquiera en el ámbito de la vida real, en el tema de obligaciones, y se da cuando la persona ocupa la figura de acreedor y el deudor. Cuando una persona es acreedora de alguien, pero a la vez es deudora, si por ejemplo le deben 1000 quetzales a alguien, el deudor, y el acreedor es el beneficiario con esos 1000 quetzales. Pero si derivado de otra negociación, el que es acreedor asume el rol de deudor y le debe a esta persona 1000 quetzales, ahí se da la confusión, porque existe la figura de acreedor y deudor, ¿verdad? Pues a esta chica le dijeron que era Confucio, ¿qué significaba para ella Confucio, verdad? Y Confucio fue un filósofo chino de altísimos quilates, ¿verdad? Que vale la pena estudiarlo. Pues ella dijo, Confucio fue un chino japonés que inventó la confusión. ¿Les parece la respuesta? Chino japonés que inventó la confusión. Si después de escuchar chino japonés se nos escapa, se nos olvida la confusión, el problema que tenemos nosotros. Pero la confusión que no es así. Pero les traigo a colación esos aspectos de esas instituciones jurídicas que están contenidas en todo el marco del derecho de obligaciones. Y en determinado momento vamos a hacer uso de esos conceptos aplicables a cada uno de estos temas. Cuando hablamos de rescisión, hablamos de dejar sin efecto algo que ha sido un acto de voluntad entre las partes, por diversas razones, ¿verdad?
Leamos por favor el artículo 1579 del Código Civil. Por favor. Capítulo 4. Rescisión de los contratos. Artículo 1579. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los plazos que establece este código. Ese es el fundamento legal de la rescisión, es decir, cuando algo está en proceso de cumplimiento, lo cual no quiere decir que no esté autorizado. Pero si, por ejemplo, hay una obligación que tiene para darle cumplimiento 1 año, está en proceso de cumplimiento, ¿no? Pero si en el camino, en el desarrollo de esos 12 meses, vemos que alguien incumple con lo pactado, entonces tenemos una opción, ¿verdad? Si, por ejemplo, entregamos un bien inmueble a plazos, pero él no fue incumplir, y si incumplió, por ejemplo, en ese periodo de 1 año, incumplió 8 meses, y que empiece a decir, esperamos un mes más, el plazo se va a concluir y él no va a cumplir. En ese momento, por ejemplo, una de las formas es resarcir los daños que ha hecho y se puede dejar sin efecto la rescisión. ¿Cómo? A través de una rescisión. Es decir, si el contrato lo hicieron en escritura pública, para que ese contrato deje de tener efecto, tiene que hacerse otra escritura pública, por el nivel, las facultades que genera o la certeza jurídica que da. Es a través de una escritura de rescisión que se hace mención a dejar sin efecto la anterior, dejando las cosas a la situación en que se encontraban cuando otorgaron la primera escritura pública, ¿verdad? Entonces, en este caso, aplica la rescisión. A veces hay diferentes causas, por supuesto, ¿verdad? Si en algún momento ya no le conviene continuar con el negocio, como es un acuerdo de voluntades, se provoca la rescisión. Distinto es cuando, por ejemplo, ya un acto ha sido inscrito en el registro de la propiedad. Por ejemplo, alguien vende un bien inmueble, lo inscribe y pretende dejarlo sin efecto posteriormente por medio de una escritura de rescisión, aunque sea vía escritura, difícilmente lo pueden en el registro. Difícil. Tendrá que ser un zigzag, un proceso increíble para que lo logren, porque como ya está escrito y aunque es acuerdo de voluntades, suena, digamos, extraño. En todo caso, hacerlo como y aunque se hace una especie de retroventa y convertirlo en o buscar otra figura. Pero en general, cuando el contrato está en proceso de incumplimiento, lo que aplica es la rescisión, pero sí tiene que ser bien escritura. No sé si hay alguna pregunta ahí en este sentido. De hecho, subí una información ahí como un modelo que puede, digamos, servir de base para profundizar más en el estudio. Algo que es importante que en su momento, digamos, uno pueda intervenir, porque eso, en primer lugar, le permite a uno, digamos, en todo caso, hacer un esfuerzo por despejar la duda. Si no se puede despejar en ese momento, se deja en el título y se resuelve otro día, pero lo importante es no quedarse, digamos, con la duda, ¿verdad? Y aparte de esto, esta profesión nos permite, nos obliga, tenemos que hablar, digamos. Independientemente del área a la que uno se dedique, el notario, el abogado que no intervenga, que no va a hablar de derecho, ¿tiene problema? Incluso muchas veces en las audiencias públicas, a veces, si el abogado admite todo lo que dice el juez o todo lo que está diciendo la parte contraria, la parte que está acusando, por ejemplo, la parte que está defendiendo, si el abogado no replica, si no actúa, si no defiende, pierde el momento procesal y ya no puede retrotraerse. Por eso, en el caso del derecho penal es bien complejo,
Porque en la primera declaración, si no hay circunstancias que le favorecen a la persona y habilidad en el abogado que lo esté defendiendo, allí mismo, ligado al proceso y de vacaciones a Mariscal Zavala. Sí, claro, aquí estamos en esta clase en el notariado, pero la dicha de esta universidad es que nos da los títulos, ¿verdad? Abogado, notario. O sea, podemos manejar en ambas, digamos, desarrollar la actividad profesional en ambos temas, pero en otros países no, es específico. Si es abogado o si es notario, ¿verdad? Y acá todavía hay esa libertad, ¿verdad? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? Están inquietos por el resultado, ¿verdad? A ver, no. No, digamos ahí cuando se refiere a la parte judicial, es porque es producto de un proceso. Puede ser cualquier proceso. El proceso, digamos, que se esté, digamos, desarrollando en el ámbito jurisdiccional. Puede ser de familia, puede ser civil, puede ser mercantil o de cualquier naturaleza. Pero si, por ejemplo, hay una negociación, porque, digamos, en el caso de las sociedades anónimas, que muchas veces hay mucho conflicto con las acciones, ¿verdad? O con los bienes patrimoniales que conforman una sociedad, en algún momento podría existir dentro de ese proceso digamos, algún interés comercial en donde una de las formas de resolverlo sea a través de una rescisión de un contrato. Y si en el proceso se está sustanciando eso y se le pide al juez que ordene que se lleve a cabo una decisión sobre el objeto del litigio, al momento en que el juez resuelva, obliga e indica que un notario proceda a la decisión de ese contrato. En ese caso se trata de una orden judicial. Siempre la decisión la va a hacer el notario, pero hay un momento, un supuesto, en que si es por mutuo consentimiento, no requiere la presencia de un juez, porque el juez interviene cuando hay litis, cuando hay controversia, cuando hay duda, cuando no se ponen de acuerdo. Pero al existir acuerdo, simplemente se pone de acuerdo con el secretario y las cosas vuelven a su origen. Resume básicamente la decisión de un procedimiento judicial o por el acuerdo. Ambas. El procedimiento judicial es un poco extremo, pero es bueno. ¿Y es más? Para eso está la ley. Para eso está la cosa. Si hay algo que no se puede resolver con la guía adecuada. Por ejemplo, hace unos días hablábamos de las certidumbres de paso. Y si ustedes se recuerdan, hay una parte que dice certidumbre legal. Porque nadie está obligado a estar incomunicado. Entonces, si alguien tiene un mundo que no le permite una salida adecuada y los vecinos no le permiten la salida, inicia un proceso, ¿verdad? Y obliga a través de la vía civil que determinado fondo le dé digamos, le permite tener acceso. ¿Cómo se logra? A través de una orden de juez, ¿verdad? O sea, el sistema judicial es básico. Sí, compañero. Cuando son temas de servidumbre, eso lo puede hacer un juez municipal. ¿Juez municipal sobre qué es? Sobre servidumbre. El juez de municipal se puede intervenir, digamos, hasta cierto punto. Pero va a llegar un momento en que ¿cómo? No, así se le denomina, pero sí tienden a resolver una serie de casos, digamos,
los jueces tienen competencia. Todos tienen jurisdicción, pero no todos competencia. ¿Verdad? A eso se debe que cada uno tiene digamos, su espacio, su oportunidad en base a la ley, ¿verdad? En estos casos sí tiene que ser regularmente un buen de instancia civil, ¿verdad? Bien, lo mismo sucede, por ejemplo, si buscamos otra figura. En el caso, por ejemplo, del finiquito. Yo puse ese fundamento legal, cuesta un poco mostrar el fundamento legal del finiquito, pero esa base legal es solo para el finiquito de carácter laboral, como un ejemplo, ¿verdad? Pero el finiquito lo que hace es, digamos, desligar de responsabilidad a la persona que ha tenido alguna obligación. O sea, por eso estas tres instancias giran en el marco del derecho de obligaciones, ¿verdad? Eso está un poco en el título 3. El título es el 2 y es el capítulo 1 del Código Civil, donde se concentra ello. Y traigo a colación también un artículo que nos orienta mucho. Toma nota, por favor, del artículo 1319. 1319 va a ser aplicable a los tres aspectos. Básicamente, establece toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consistentes aquí en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Es decir, toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consistente en dar, hacer o no hacer. Entonces, eso es lo importante del derecho de obligaciones, porque nos da todo el ropaje que se necesita para aplicar este tipo de contratos o de instituciones jurídicas. ¿Dónde regularmente han escuchado ustedes la figura del finiquito? Por ejemplo, en los bancos, como cuando tienen lo de la garantía hipotecaria y terminan de pagar la hipoteca que tenían en una casa, el banco les entrega cierto finiquito para poder solicitar la casa total de pago. Se tiene ese momento finiquito, pero para el caso que usted nos comenta, aplica más la carta, ya sea, algunos manejan el concepto de carta de total de pago o carta de pago total, ¿verdad? Entonces, en los bancos a veces manejan carta total de pago, ¿verdad? En la liquidación de prestaciones. Sí, pero el finiquito, si el finiquito al final es dejar digamos, sin responsabilidades recíprocas sobre obligaciones contraídas previamente. Pero, sí, por ejemplo, pero digamos lo más, pero también muy usual es en el tema laboral, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la persona se liquida, pero no físicamente, sino se liquida, porque como tomar las cosas terribles, tenemos un impulso tal que hasta tenemos media de oro, pero el tema es que en materia laboral sí se aplica muchísimo esa figura, ¿verdad? De hecho, el tributo finiquito, cuando ha tenido la obligación en materia laboral, se siente más segura o más seguro por tener el finiquito, lo cual tampoco implica que esté exento de responsabilidades, porque en materia laboral tiene mucho cuidado. Eso lo imagino que ya lo vieron ustedes, porque a veces hay reajustes salariales y aunque tengan finiquito, los jueces hacen valer el derecho, ¿verdad? ¿Se da? Sí, se puede dar, digamos, se puede dar el hecho de que veamos obligado a admitir una cantidad. Si es muy inteligente el trabajador y así es el derecho, dice, bueno, firmo. En todo caso, la carga de la prueba aquí corresponde.
al patrón. Ahí digamos, ¿qué principio laboral se aplica? Un duro propietario, o el legalismo, pero, o sea, tradicionalmente es más común escuchar finiquito laboral, pero finiquito en general se da en cualquier situación. Por ejemplo, lo que decía el compañero, en un accidente de tránsito, por ejemplo, que digamos se llega a un acuerdo, ya sea con la aseguradora o con la persona particular, yo asumo la responsabilidad, yo voy rápido, yo me tomé 15 cervezas y mi abuelo. Entonces me tomé una botella de whisky y no me molé, pero mi abuelo. Entonces, en ese caso, digamos, puede ser que se obliga a otorgarse el documento, pero ya cumpliendo con la obligación. Porque hay quienes que son tremendamente irresponsables. En ese sentido, no tenemos que contar experiencia, porque cada uno de nosotros tendríamos que dar experiencia en el tema del tráfico, ¿verdad? Del tránsito. Pues bien, ¿en qué otro aspecto creen que el finiquito puede ser una figura importante? Por ejemplo, cuando se tiene, digamos, yo lo he escuchado mucho como con las tarjetas de crédito y tienen deuda y ya tienen como convenio y cuando terminan de pagar, no pueden solicitar el finiquito de que la deuda ya está totalmente pagada. Sí, eso es un ejemplo también que se da. Sí, si los bancos van a llegar a un acuerdo, van a pagar. Y que por cierto los bancos toman ciertas represalias, por ejemplo. Cuando se llega a un convenio y se paga, pero el banco lo que hace es cancelar la tarjeta, aunque sea pagada, ¿verdad? Porque ya quedó el precedente y cumplió, ¿verdad? Pero sí se aplica ahí. Otro aspecto, ¿han escuchado ustedes la inexistencia de reclamaciones administrativas de otro índole de la Contraloría General de Cuentas? ¿Han escuchado ustedes? Pero ellos está mal llamado finiquito, porque por eso que ¿Lo venden? O sea que en algún momento sí se vendía. No, se paga, sí. Siempre se paga por la obligación. No, obligatoriamente. Sí. El problema es que depende. Bueno, no fue bueno. Eso es el grupo miseria, ¿cómo se llama? Cuando uno necesita un crédito y una deuda, ya terminó de pagar, tenga mora, no tenga mora, sí, es que el finiquito es una figura que digamos, lo libera, ¿no?, de responsabilidad. Independientemente del origen o la instancia donde se necesite. En el caso de la Contraloría, tradicionalmente sí se decía no darle finiquito. Cada candidato a alcalde, cada candidato a diputado, incluso los que estamos en este proceso, en este momento, para las Cortes, tuvimos que presentar el documento de ausencia, porque en algún momento hemos ocupado cargos públicos. Entonces le obliga a uno a decir, bueno, yo sí voy a cargo público, pero no tengo, digamos, complicaciones, o no tuve complicaciones en su momento, y también. ¿Cómo lo pruebo? Con este documento de ausencia de reclamaciones de parte de la Contraloría. Hay un procedimiento, ahora lo hacen vía electrónica, se paga y lo otorgan una semana más o menos ya lo tienen. Pero también ahí se ha aplicado el concepto finiquito. Si no, vaya al Congreso, a cualquier lugar y decir qué es finiquito, porque que necesitan los diputados para venir a trabajar. Sí, otro ejemplo. ¿Por qué? Porque hubo una obligación previa. Hubo obligación de, por ejemplo, un arrendamiento que tenía que pagar no solo la renta, sino el mantenimiento del edificio o del lugar, ¿verdad?
O también se deja un depósito regularmente cuando hay contrato por medio, que es el equivalente a una renta mensual. Pero si la persona dejó el inmueble en buen estado, en perfectas condiciones, el propietario tiene que devolver el depósito que recibió oportunamente. Y para eso va a decir, yo quiero estar liberado por la responsabilidad. Así es que estas son figuras que se van a utilizar en todo el proceso de su vida. Bien, tomando en cuenta que todo está quedando clarísimo. En el próximo examen vamos a ver defina qué implica la decisión, en qué caso nos podría aplicar. O sea, por si no le podríamos preguntar, ¿hay relación entre Miquito y Confucio? Bien, abordemos nuevamente el concepto de carta de pago total. A veces el mejor ejemplo que se da es el de bancos. Porque aquí tenemos un ejercicio muy interesante. No solo la redacción del instrumento público, que es algo de lo que estamos aprendiendo, o perfeccionando, o mejorando, que ese es un concepto. Aquí no basta, mi sugerencia es, no basta ni solo leer o analizar el 878 del Código Civil, ni saber en qué consiste la carta de pago total, ¿verdad? Sino que los efectos, la utilidad que eso implica. Es decir, por una parte, de acuerdo, es importante conocer la redacción, el contenido y su aplicación, pero lo importante es saber para qué. Porque si llega alguien a nuestra oficina, él no nos va a preguntar, mire, usted me podría definir qué es carta total de pago. No. Pero sí puede llegar a su oficina y puede decirle, licenciada o licenciado, voluntario o voluntaria, dice que yo estoy pagando un crédito y ya solo tengo una cuota pendiente. ¿Cómo hago para no tener problemas futuros? Si yo voy a pagar, porque como ahora nosotros los hacemos en línea, y como, digamos, compruebo que yo ya no tengo ninguna vinculación de deuda con esa entidad bancaria o con esa cooperativa. Un caso que esté así, al momento de pagar, obviamente la persona tiene que acercarse a la institución y pedir, digamos, de buena manera, o incluso puede hasta exigir, ¿verdad?, el otorgamiento del carta de pago total. ¿Por qué? Porque a través de esa carta, por ejemplo, si tenía un bien hipotecado, que ahí se va complicando un poco más el hecho concreto, ¿verdad? Si alguien tenía una deuda con una cooperativa o con un banco en donde tenía en garantía un bien inmueble, eso quiere decir que hay una anotación en el registro general de la propiedad, en el historial de esa finca, ¿verdad? Y por eso se llama portfolio real. ¿Han escuchado ustedes qué es un portfolio real? Caramba, entonces, ¿qué vimos en primero, segundo, tercero, cuando vimos registros? Si yo les pregunto, por ejemplo, la diferencia entre el registro de personas jurídicas, el registro mercantil, el registro de la propiedad, el registro de personas, cada uno tiene su rol, ¿verdad? Tiene su ley, tiene su fundamento, ¿verdad? Hay que estudiar un poco más. Son conceptos aplicables al registro de la propiedad. El caso que les comento es
cómo una cosa conlleva a la otra, hacia eso voy. No me interesa, digamos, únicamente que ustedes, yo tengo un modelo, pero soy un modelo de una carta de pago, ¿verdad? Es importante que la racionalicen y la sometan a su mundo. Pero lo más importante es cómo aplicarlo en la práctica, porque aquí estamos aplicando una práctica. En el caso hipotético que le digo que son cientos de casos reales. Si alguien ya canceló una deuda de un banco, pide la carta total, se la otorga. Con esa carta, si paga, a veces el banco hace la gestión con la cooperativa y hace llegar el duplicado al registro. ¿Para que en el registro se haga la anotación de vida y se cancele esa anotación de hipoteca que había sobre ese bien? ¿Verdad? Ya cuando en el registro aparece en una de las columnas la cancelación, la primera, segunda, depende, eso implica que está liberada la propiedad y no está, digamos, con ese gravamen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes prueban que ese bien está liberado? ¿Alguien me puede decir qué tendría que hacer? Primero paga el crédito, carta total de pago, duplicado el registro, se inscribe. ¿Cómo prueba posteriormente esa liberación? Con la certificación del historial. ¿Dónde se pide? Lo puede hacer en línea en la página del Registro General de la Propiedad o ya bien sea directamente al Registro General de la Propiedad. Se paga 50 por la certificación. Y si le urge, digamos, la información, porque sí, esa es la salida técnica, ¿verdad? Una consulta electrónica. ¿Cómo se hace eso? Ahí se puede hacer la consulta directamente electrónica y puede descargar los documentos y aparece la columna de cancelaciones, el historial, los derechos reales, las determinaciones. ¿En qué casos no encontramos respuesta a través de la consulta electrónica? Porque si hablamos de lo actual, es correcto. Lo más práctico sería una consulta electrónica. Porque eso nos da, visualizamos y podemos establecer que ya se operó, ¿verdad? Pero cuando hacemos una cancelación, yo no recuerdo, digamos, tengo certeza de cuándo empezó el proceso y la consulta electrónica, ¿verdad? Imaginemos que tenga 10 años para acá. 98. Electrónica. Ajá. Porque hay todo un proceso. Pero hay cosas que fueron previas que le dicen a uno, mire, aquí no me aparece. ¿Por qué? Lo electrónico es normal, ¿verdad? De hecho, ¿no? Sí, de hecho, cuando algo no está operado recientemente, tiene que reunirlo a la biblioteca virtual, que ahí se están escaneados todos los libros, y le dan el historial de la finca, desde la primera inscripción hasta el momento actual. Es otro procedimiento, no, por cierto, muy efectivo, muy efectivo en el registro de la propiedad. Cuando tengan dudas, ustedes, alguien me preguntaba en la clase de si yo no entendía que cómo se podía verificar las propiedades de la propiedad de alguien. Y dice yo, la única forma es tener el número de finca o el libro. Si no tienen eso, aunque lleguen con letras de oro al registro con el nombre de la persona, no tiene información. Definitivamente no se la van a dar. Pero si ustedes llevan el dato previo, como es información pública, se la tienen que dar, ¿verdad? Pero tienen que asumir quién lo está pidiendo, para qué lo está pidiendo, ¿verdad? Pero el registro es muy estratégico, muy esquemático. Se llama con el nombre propietario del inmueble
hacen la labor de búsqueda electrónicamente, ¿verdad? Pero no sé si en la municipalidad sí podría darse, en el área de catastro podría darse, digamos, que con la nomenclatura se llegue a obtener la información también, eso sí, eso es diferente. En el registro sí solo es fundamentalmente. Este es un puerto de registro, pero este no es el fijo. Aquí hubo una carta de pago total de un banco. Y es lo primero que aparece. Escritura. La firma del notario, la petición para seguir la cabeza. Producto de esta escritura ya aparece la razón en el equilibrio de la propiedad. Este es parte del texto de una carta de pago total, porque este sí abre acceso, este bien que es legado. Pero si yo me quedo solo con la carta, se extiende el testimonio, pero nunca se presenta el registro, siempre va a aparecer la relación anterior. Hace unos años me enteré de algo que fue dramático. Una persona vendió su casa y otra persona la compró, pero la persona que compró el bien ya fue comprar una casa modesta, pero una casa no pagó el impuesto y creyó que estaban pagados. Pasaron los años y viene en casa, la pagó al contado, pero nunca pasó a nombre de ella. Con los años, la persona que vendió esa casa había servido de fiadora a una amiga. Una amiga tenía como un cuarto de millón. Y de repente, en la investigación, detectaron que esa casa estaba a nombre de la fiadora. Imagino que había sido fiadora mancomunada solidaria. Viene el banco, hace valer el pago y logra que hipotequen esa casa a favor del banco. Y la persona que vive ahí ya le pagaba la casa. Creo que tuvo que asumir la deuda que está en el banco para que el banco la liberara. Y la otra persona no sé hasta qué punto logró que respondiera, porque aunque no había sido culpa propiamente de la deudora, de la vendedora, sí tenía una vinculación porque ella había sido deudora de otra persona. Y la persona que compró la casa no tenía nada que ver con la deuda, absolutamente nada, ¿verdad? Un tema muy injusto, por un descuido, una mala interpretación. Ella, cuando pagó la casa, creyó que había pagado también los honorarios del notario y los impuestos, ¿verdad? Es parte de las obligaciones posteriores, pero como no se dio ese error, el notario, si no le pagan, el notario no puede venir y asumir el pago de los títulos del libro. Lo tiene que asumir la persona responsable. Si no lo asume, lamentable, ¿no? Pero son cosas que no son tiempos, son reales. Y por otra parte, con áreas del tiempo, traigo un ejemplo de protocolo para hablar brevemente. Si quiero, le damos unos 10 minutos. Pueden revisarlos brevemente, pueden circular.
hablar brevemente. Ese es el protocolo del 2018. Casi no cartuleo un par de años. Es personaje, ¿no? Pero pueden verlo como un ejemplo de cómo va orientado, cómo se exige el protocolo. Si ustedes leen el protocolo de muchos colegas, van a ver que hay cosas hechas a mano, tachones, borrones, de todo. Si ponen eso aquí, pues una duda. Área profesional. A veces las personas empiezan a hacen sus pero por alguna razón, digamos, entonces obviamente pero mi duda es, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos montar los casos que ustedes están laborando en el Estado, una plaza en el Estado, tiene prohibición para qué pasa si alguien necesita una copia realizada o algo de su protocolo, que eso, el trabajador en el Estado no tiene impedimento para hacer ese tipo de tratamientos? Sí, no puede uno, digamos, estando desarrollando especialmente una plaza bajo el 011, está inhabilitado, no puede ser empleado, pero lo puede resolver, porque como tenemos los avisos oportunamente, el archivo general del protocolo exige el testimonio, porque los padecemos a los avisos que se dan, digamos, que son 25 días para dar el aviso al archivo. Y aquí hay esto ocupado, y cualquier testimonio que se requiera de ley que se acude al archivo y dice, así es. Este es un protocolo real, como las diferentes estructuras, ¿verdad? En el índice, todos los avisos, incluso con fecha de revisión, ¿verdad? Porque cuando uno trabaja en un campo, deja de tratar, da el aviso y ya, al retomar el tema, pueden aperturar. Estoy trabajando, tienen la plaza de no puede, porque digamos, si está en la Secretaría de Gobierno, ahí puede calcular, pero por el gobierno, para el gobierno, hay una responsabilidad gubernamental, pero por la vía particular, tiene que estar limitado para hacer el caso contrario. Entonces, la idea del protocolo es que, saliendo un poco de este tema, que ustedes practiquen, traten de hacerlo lo más ajustado a la realidad, porque es la realidad. Lo importante es que aprendan. Y aquí en este caso, por el texto, los avisos semestrales. Por un aviso, por una modalidad, y una habilidad, ¿verdad? Por un aviso, ¿verdad? Y acá donde está el índice, está la apertura, los avisos, los estados, y se puede dar cuenta que las estructuras son consecutivas: 1, 2, 3. Hay quienes han seguido, por ejemplo, terminan en el 300 y en el año siguiente llegan al 301. Hay quienes lo han hecho 302. Terrible. Tiene que hacer un proceso como es para poder corregir. Aparte de eso, no sé si tienen interés en, por favor, no sé si tienen interés en conocer las notas. Les advierto. En general, las notas no están muy malas. ¿Arriba de 15? No. Pero sí hay compañeras y compañeros que tienen que ver
Sí, sí, tienen derecho. ¿Quiénes son de la letra mala? ¿Saben por qué? Porque una persona que contestó más o menos 5 o 6 de las interrogantes y se fue para ese hombre, no de interés. ¿Qué se puede hacer de un test pasivo? ¿Qué se puede hacer? Trate de ser flexible, porque sí, en la parte práctica tenemos que profundizar, ¿verdad? Porque aunque es, digamos, en algún momento repetitivo, gracias. Aunque es repetitivo, pero son, digamos, necesarios darle cumplimiento a la ley. Entonces, pero quiere decir, digamos, no tiene claro la aplicación del testimonio especial, que es el que se otorga, el que se hace llegar al director o a la directora del archivo general de protocolos, que es una obligación notarial. Y aparte del test y el primer testimonio, o segundo depende, que se le entrega a la parte interesada, digamos al comprador, ¿verdad? En el otorgamiento. Y una fotocopia siempre legalizada es fotocopia del mismo instrumento, pero que es para efecto nada más de conocimiento de que existe ese instrumento, ¿verdad? Administrativamente sí es válido, por ejemplo, cambiar el contador de luz, resolver el tema de agua, pagar el UCI. Ese tipo de cosas son prácticas y se resuelven con una fotocopia simple legalizada. Pero ya cuando es en materia impositiva, tiene que ir en el testimonio porque ellos lo han cubierto con los impuestos respectivos, ¿verdad? Entonces son cosas muy básicas. Con las obligaciones previas y posteriores también es importante porque son básicas. Aunque tienen una pequeña variante, tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? ¿Desean que diga las cosas así? Hay cosas, por cierto, hay que felicitar. Empiecen por el que no se les decía nada. Hay unos compañeros que uno está de 27, los dos de 27, uno de 28. El buen resultado. 28 de junio. Y uno que se saltó del centro.